Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días tengan todos, aquí les damos la bienvenida para nuestra entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es lunes y estamos a 26 del mes de noviembre. Le están quedando 4 días a este mes para que le dé paso al mes número 12, el último mes del año. El mes que genera los mayores niveles de fiesta y alegría durante todo el año. Aquí estamos entonces para ver lo más que podemos abarcar de los temas que tenemos en el día de hoy. Todos los lunes hay muchos temas con repercusión del fin de semana y los propios de las primeras horas del lunes, primer día de la semana laboral. Vamos a ver cómo están el día de hoy. Bueno, recordamos que además de las plataformas de N Televisión, estamos en Samantha Radio Online en tiempo real, con el audio que se repite a las 11 de la noche. Esperamos que ya se haya resuelto el tema de la pequeña dificultad que había en la versión web del canal. Pues bien, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Según meteorología no hay nada previsible, no hay nada previsto. Las condiciones están muy buenas. Iniciamos esta semana con el factor principal, dice meteorología, que persiste en el territorio nacional, es una circulación anticiclónica, lo que se traduce en ausencia de precipitaciones importantes y en un predominio del cielo con nubosidad dispersa durante el desarrollo, durante la jornada del día, y también va a ser así en la noche, cielo despejado. Pudiera haber algunos nublados que pudieran provocar chubascos dispersos. Eso es en los puntos del norte, noroeste, y en la cordillera central, así como en el Parque Nacional Los Haitises. Así que el tiempo está bastante despejado va a estar así durante todo el día de hoy y probablemente bien entrada la semana. No hay nada previsto en este ambiente. A la temporada de huracanes le quedan exactamente los 4 días que restan del mes de noviembre. Ya terminará ahí la temporada de huracanes del Atlántico, la cuenca atlántica, como se conoce. Y como no hay nada, no hay ningún fenómeno por ahí que esté próximo a formarse, de modo que la temporada de huracanes va a terminar bastante tranquila. No hubo grandes hechos que lamentar en ninguna parte del Caribe, de modo que este año fue una temporada muy tranquila. Bueno, como tranquila está también, amaneció en el día de hoy, según los reportes, la zona fronteriza, en aquellos puntos donde el fin de semana hubo dificultades, particularmente en la zona limítrofe con Haití, que da a la provincia de Independencia, el municipio de Jimaní, que allí hubo
6 muertos del lado haitiano. La Dirección General de Aduanas aclaró en el día de hoy que esos incidentes ocurrieron en la aduana de Haití, el lado haitiano. En la aduana dominicana no hubo nada, de este lado no hubo dificultades. Bueno, todas estas revueltas que se producen en Haití, un espacio tan próximo como es en la frontera, pues eso tiene repercusión en el país, pero de este lado no hubo nada. En un pequeño incidente, porque una discusión y un incidente en un puesto de aduanas o cualquier puesto, cualquier instalación de gobierno en la frontera, es una discusión pasajera. Pues en Haití esa discusión terminó con 6 muertos. Así, como si nada. Uno le dio una pescosa a otro y sacó un machete a uno y de ahí se armó una trifulca. 6 muertos en espacio de 1 hora. Y los haitianos, los policías haitianos que no tenían capacidad de respuesta para este incidente, lo que hicieron fue refugiarse en la República Dominicana. Esto da la media de cuál es la situación en Haití, donde no hay ni seguridad, ni hay autoridad, ni nada. Esto es un espacio donde predomina el caos. Pero la situación ha regresado a la normalidad, según las autoridades, que reiteramos, informaron que de este lado no hubo nada. Donde sí hay problemas serios es en la frontera con los Estados Unidos, con México. Un grupo de unos 500, 600, alrededor de 1000 de miembros de la caravana que lleva varias semanas, que salió de la frontera, que salió de Centroamérica y fue recalando el territorio mexicano hasta llegar a la frontera en Tijuana, que es la parte que queda que hace frontera con San Diego. Pues llegaron hasta allí y ahí ayer se produjeron incidentes muy serios allí cuando unos 500, 600 miembros de esa caravana trataron de ingresar, o más bien ingresaron al territorio norteamericano, pero fueron dispersados por policías de Estados Unidos, miembros de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados a esa zona para evitar el ingreso irregular de estos inmigrantes. Y también hubo incidentes del lado mexicano con la Policía Federal mexicana enfrentando a estos inmigrantes, a estos caravaneros, y eso provocó incluso que fuera cerrado el paso fronterizo. Por allí, por ese paso, a cualquier hora del día están cruzando miles y miles de vehículos y también personas a pie. Es un paso fronterizo, no es una cosa, no es un océano, es sencillamente un peaje, como si fuera un peaje, donde hay puestos, hay casetas para verificar todo lo que ocurre en un puerto fronterizo, pero ese allí es masificado, masivo. Bueno, pues eso, las autoridades mexicanas y norteamericanas tuvieron que cerrar el paso para evitar males mayores. Los que lograron ingresar fueron dispersados con bombas lacrimógenas tanto de la policía mexicana como de la policía de San Isidro, que es el municipio de los Estados Unidos que da con esa parte de la frontera. Y esto va a seguir porque estos inmigrantes están determinados a ingresar a los Estados Unidos a como dé lugar. Y el gobierno de Donald Trump está
determinado por su lado a evitarlo. México ha anunciado, el gobierno mexicano ha anunciado que va a deportar a sus países a unos 30 o 40 de los que provocaron el incidente, que fueron detenidos y han sido señalados como los mayores responsables de haber incitado, haber iniciado la trifulca, y entonces esos van a ser devueltos a sus países de origen, Honduras, El Salvador, etcétera. Mientras los demás miles que ya están en territorio mexicano hace bastante rato, van a continuar presionando para ingresar al territorio de los Estados Unidos. Eso va a ser bastante difícil, por no decir improbable, que ingresen esa masiva oleada de inmigrantes. El presidente Donald Trump los ha calificado de invasores. Una invasión tiene otra categoría, pero bueno, tienen una seria dificultad. El presidente Donald Trump. Si aquello termina en una matanza, se le va a cargar el dado al gobierno norteamericano y también al mexicano por haber permitido que esta caravana atravesara el territorio para llegar a la frontera. México pudo haber detenido esa caravana en el mismo punto donde ingresó en la frontera con Guatemala, pero no lo hizo. Permitió y la gente ayudó a que siguieran su desplazamiento. Las autoridades mexicanas lo que hicieron más o menos fue también permitir solo verificar que no se produjeran incidentes en el desplazamiento, pero no hicieron nada. Pudieron haber evitado que esa caravana siguiera avanzando. Bueno, ya ese es un problema de los mexicanos y de los estadounidenses, que tendrán que tomar sus medidas para evitar males mayores. Por otra parte, aquí en el país, el doctor Leonel Fernández, que ha estado muy activo, estuvo muy activo este fin de semana realizando actividades, encuentros y compartiendo con seguidores del Partido de la Liberación Dominicana. Declaró que en 1998 le rechazó al doctor Joaquín Balaguer una petición que le hizo el exmandatario para que se embarcara en una reforma constitucional que le permitiera repostularse en las elecciones del año 2000. Dijo Leonel Fernández que personalmente el doctor Joaquín Balaguer le planteó la conveniencia de que hubiese una modificación constitucional. Y luego, a través de emisarios, insistió en que era conveniente que modificara para buscar la reelección. Dijo que en todos los casos él se resistió porque entendía que no era saludable que, habiéndose producido una modificación constitucional en el año 2000, en 1994, para prohibir la reelección, que ya en el 98, 4 años después, se estuviera modificando de nuevo para reponer la reelección, y mucho más si era para beneficio suyo. Recordamos que en una ocasión, en ese momento, en ese fragor de que ya se hablaba de que los reformistas estaban dispuestos a apoyar al presidente Fernández para que modificara la Constitución, amable Aristi Castro, que era presidente del Senado en ese momento, le dijo al presidente Fernández, una falta de respeto, que se ponga los pantalones. Bueno, pero él tenía los pantalones puestos, porque es un hombre.
se ponga los pantalones y presente un proyecto para modificar la Constitución. Él dijo que no estaba de acuerdo. Y realmente no hizo esa modificación. Él señala entonces que en esa coyuntura, que en coyunturas similares, él entiende que no se debe modificar la Constitución para favorecer a la persona que está en ejercicio del poder. Volvió a hablar de lo que ocurrió con Horacio Vázquez en el año 1924. Lo eligieron con una constitución, en el 28 oyó los cantos de sirena y que sus seguidores le dijeron que podía extender el periodo del 28 al 30, y que eso dio como resultado entonces la pérdida de la democracia, que fue en el año 1930 cuando se produjo la elección de Rafael Trujillo como en medio de las dificultades provocadas por la extensión del periodo, y ya sabemos que al generalísimo Trujillo hubo que salir de él no por las buenas, sino por las malas, a tiro limpio en el año 1961, 31 años después de esa aventura. Obviamente no son iguales ni el tiempo, ni las circunstancias, ni los personajes, nada se parece a lo que ocurrió con Horacio Vázquez, luego con Trujillo, nada similar. Lo que ocurre ahora no se puede hacer una analogía con aquella etapa de la vida de la República Dominicana, pero por lo menos se hace la advertencia de que no es bueno estar tentando la suerte. Vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos el caso de un empresario el empresario Carlos Gómez, que ha hecho una serie de denuncias contra un ex ministro de Obras Públicas y otras personas, que tiene una denuncia que tiene implicaciones incluso que pudiera dar lugar a que la Procuraduría General de la República se pudiese interesar por ese caso, que aunque parece un caso privado, pero no lo es. Es un caso que tiene repercusiones de diferentes naturalezas. Pero vamos a la pausa y venimos de inmediato con ese y otros temas hoy en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en Geopolítica de este lunes y falleció el último gran cineasta italiano, de grandes cineastas italianos, falleció Bernardo Bertolucci, que fue director de grandes películas como El último tango en París, El último emperador. Fue una historia bastante documentada sobre la historia de China. Grandes películas, y dirigió a los más importantes actores, tanto italianos como de Europa y de los Estados Unidos, esa gran figura del cine. Bernardo Bertolucci, vamos a ver la historia, cómo la cuentan. El director italiano Bernardo Bertolucci, considerado un maestro del cine mundial, falleció el lunes en Roma a los 77 años.
En 1972 se dio a conocer en todo el mundo con El último tango en París, una película erótica con Marlon Brando y María Schneider que fue prohibida en Italia por una escena que simulaba sodomía. La consagración por parte de sus pares le llegó con El último emperador, rodada en 1987, que obtuvo 9 estatuillas en los Oscar, entre ellas la de mejor director. Bertolucci hizo películas de alto contenido político, como Novecento, que recorre la historia de Italia a principios del siglo XX, o El conformista, sobre la izquierda en tiempos del fascismo italiano. En 2011 ganó una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes por su destacada carrera. Fair enough. Bernardo Bertolucci. Bueno. Con la categoría de... O sea, entró en la categoría de directores como Luchino Visconti, de esa categoría de directores italianos, Federico Fellini, bueno, ya sabemos. Pues bien, entonces aquí en el país vamos a dar una información. El abogado del empresario Carlos Gómez, que es el doctor Julio Andrés Santamaría, emplazó en el día de hoy a la Fiscalía del Distrito Nacional a darle curso a una querella que ha presentado el empresario dominico estadounidense Carlos Gómez contra el ex ministro de Obras Públicas, el ingeniero Freddy Pérez, y varios socios de Carlos Gómez en la construcción del edificio que aloja ahora el Ministerio de Industria y Comercio en la avenida 27 de febrero, próximo a la avenida Winston Churchill, un edificio muy vistoso que hay allí, que fue construido por esta sociedad de Carlos Gómez con Freddy Pérez. Entonces, Carlos Gómez alega, con este expediente que nos han hecho llegar, que Freddy Pérez y sus socios lo han engañado después que el Ministerio de Industria y Comercio compró el edificio a través del Banco de Reservas. No le reconocen la parte que le corresponde al empresario Carlos Gómez. Vamos a ver la información y después venimos para comentar algo sobre esto. Distrito Nacional Rosalba Ramos fue emplazada por el empresario Carlos Gómez a través de su abogado Julio Santamaría para que dé curso a la querella interpuesta contra el exministro de Obras Públicas, ingeniero Freddy Pérez, y varios socios acusados de abuso de confianza y asociación de malhechores por la venta del edificio del Ministerio de Industria y Comercio en la avenida 27 de febrero de esta capital. No se le ha entregado la partida que le corresponde y el dinero que se entiende y que corresponde a lo que es la ganancia del proyecto ha sido desviado hacia cuenta de la esposa del ingeniero Pluvio Silva, que es uno de los socios, y hacia la cuenta del hijo del ingeniero Ramón Andújar. Afirmó que el fiscal Franklin Céspedes, quien está apoderado del caso, se ha negado a avanzar en las pesquisas a fin de rastrear el destino de más de 670 millones de pesos que los socios de Gómez distrajeron, y luego alegaron que la operación no dejó ganancias. Tal como ha quedado evidenciado, con la sustracción de los 500 millones, estamos en presencia de un monto mucho mayor que podría rondar alrededor de 500, entre 450 y 500 millones de beneficios reales de la obra. Manifestó que los socios de Carlos Gómez recibieron un cheque de administración del Banco de Reservas por un monto de 671 millones de pesos, luego de la entidad descontar el financiamiento del edificio. Bueno, aquí está el expediente y aquí está el cheque. Un cheque de administración del 31 de enero del año 2017. Realmente el cheque es por 661.399.622 pesos. Ese es el cheque.
Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ese expediente que aparenta, ¿tú querías el cheque? Que aparenta ser un litigio entre particulares, ahí ya, está bien, que aparenta ser un litigio entre particulares, no es así. Y no es así por varias razones. La más importante es porque Carlos Gómez, que es un empresario dominicano que tiene negocios importantes en los Estados Unidos, tiene más de 30 años haciendo negocios de mucha envergadura en los Estados Unidos. Él alega que de esta sociedad que entabló con Freddy Pérez y las demás personas, que dio como resultado la venta del edificio que ahora aloja al Ministerio de Industria y Comercio, como vimos en la información, de esta sociedad, a él debieron corresponderles más de 130 millones de pesos como beneficio. Porque aunque sus socios alegan que el negocio no dejó beneficio, la realidad es que el edificio fue vendido por más de 1.300 millones de pesos, de los cuales el Banco de Reservas, que fue el que financió la obra, descontó todas las acreencias que estaban pendientes. Y entonces, a partir de descontar las acreencias, los financiamientos, capital, interés y todo lo que conllevó el financiamiento de la obra, emite un cheque de administración por 661 millones, la cifra que acabamos de decir. ¿Qué alega Carlos Gómez? Con toda la razón, que si la obra no dejó beneficio, entonces el Banco de Reservas sencillamente no hubiera devuelto, para decirlo en palabras llanas, no hubiera devuelto ni un solo centavo a los desarrolladores del proyecto. Digamos, si el banco hubiese desembolsado 1.250 millones de pesos, para decir un monto, sencillamente cuando se vende el edificio, que fue vendido a través del Banco de Reserva justamente, cuando se vende el edificio, el banco hubiera descontado todo el dinero y dice, mira, aquí no quedó ni un peso, porque el edificio fue construido por el mismo valor en que fue vendido, el banco no va a perder su dinero, recupera su inversión, y para los desarrolladores, para los constructores, no hay ni un peso. Saldada la deuda, ustedes no le deben al banco, pero el banco no tiene que darle un centavo. Pero pues no fue así. Después que el banco descuenta todo lo que conllevó el financiamiento, emite el cheque de administración de 661 millones de pesos. Entonces ahí lo que dice Carlos Gómez, ¿dónde está ese dinero? Bueno, le dijeron, mira, lo que ocurre es que no dejó beneficio porque hubo que darle 3 millones de dólares a un funcionario. Mencionaron al funcionario. Yo no lo voy a decir el nombre del funcionario. Como yo no tengo ninguna evidencia de que realmente fue así, no voy a decir el nombre. Se ha dicho, bueno, lo voy a decir. Lo voy a decir, porque ya se ha dicho en otros medios. Ellos alegan que le dieron 3 millones de dólares al ingeniero Temístocles Montaz para la aprobación de la compra del inmueble. Y cuando yo decía ahorita que eso pasaba del ámbito de una querella civil, de una querella penal, pero
de una acción entre particulares y trasciende al ámbito de la Procuraduría General de la República, la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, el nombre larguísimo que tiene eso, es porque si mencionan que un funcionario recibió una comisión para viabilizar la compra del edificio, entonces eso cae en corrupción administrativa. Y entonces ahí tiene que motivar el interés del magistrado procurador general de la República. Ese puede ser un ámbito en el que caiga ese expediente. Por demás, ahora lo que se está es reclamando, los abogados de Carlos Gómez están reclamándole a la fiscal, como vimos en la información, que le dé curso a esa querella y que levante algo que se llama velo corporativo. ¿Qué es el velo corporativo? Bueno, el velo corporativo es una protección que tienen las compañías para que cualquier particular no vaya a ingresar a conocer información privada de las corporaciones, de las compañías. Entonces, en los bancos, en las operaciones de las compañías privadas, están protegidas por lo que se llama velo corporativo. Pero el velo corporativo puede ser levantado por una orden judicial y eso es lo que están pidiendo los abogados de Carlos Gómez a la fiscal Rosalba Ramos, que se levante el velo corporativo para determinar a dónde fueron a parar los 661 millones de pesos que el Banco de Reserva emitió como devolución después de descontar el financiamiento del edificio de Industria y Comercio en la avenida 27 de febrero entre la de Filló y la Churchill. Eso es lo que está en el tapete y eso va a repercutir mucho más todavía, a menos que esta gente se ponga de acuerdo y dejen ese litigio a un lado. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más contenido en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos ya en la recta final de Geopolítica. Ayer el Partido Reformista Social Cristiano aprobó la modalidad de convención de delegados o convención de militantes, la que va a utilizar para escoger su candidato presidencial con miras a las elecciones del próximo año 2020. Esa decisión fue adoptada durante una reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista que fue supervisada por la Junta Central Electoral. Ya también el Partido Revolucionario Moderno había desestimado la modalidad de primarias abiertas y se fue por unas primarias con el padrón de militantes del PRM. Tanto el PRM como el Partido Reformista aprobaron en el Congreso la modalidad de primarias abiertas, pero como la ley de partidos dejó, no solo estableció primarias abiertas, sino que establece un conjunto de opciones que los partidos pueden
a los cuales los partidos pueden acogerse, pues también la convención de delegados es una de esas opciones. Primarias abiertas, primarias cerradas, convención de delegados, encuestas, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas modalidades son válidas para escoger los candidatos. Alguna gente dice, pero ¿y por qué estos partidos se afanaron tanto en aprobar las primarias abiertas para después venir con otro método? Bueno, fue una negociación y fue en un momento en que la ley de partidos estaba empantanada y había que buscar, ese es el alegato de ellos, había que buscar cómo destrabar esa ley para que se aprobara como realmente ocurrió después de tanto tiempo de ser llevada y traída. Otro partido también, en este caso un partido de los llamados emergentes, el Frente Amplio, escogió como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este a Manuel Jiménez. Entonces estamos diciendo, pero eso es como una elección muy anticipada. Bueno, también la ley le da esa facultad, puede escoger en cualquier momento. Lo que no puede salir entonces a hacer campaña, porque la campaña no está abierta, pero ya sí puede activar como un candidato ya seleccionado. Recordamos que Manuel Jiménez compitió en las pasadas elecciones con un grupo de candidatos. Allí había como el PRD tenía un candidato, el PRM tenía uno, el Frente Amplio tenía otro, el Partido de la Liberación Dominicana que fue que ganó también. Bueno, allí hubo muchos candidatos. En Santo Domingo Este fue el que más compitió con Alfredo Martínez. Incluso alegó que le hicieron fraude, algo que no pudo ser probado porque no hubo ninguna evidencia de que realmente hubo fraude, hubo irregularidades en la elección del candidato del alcalde de Santo Domingo Este. Pues bien, ha vuelto Manuel Jiménez por sus fueros a buscar la alcaldía del municipio más grande que tiene la República Dominicana, esto es el municipio Santo Domingo Este, la zona oriental de la capital de la República. Suerte Manuel Jiménez, el primero que ya es proclamado como tal. Terminamos por el día de hoy, gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana nos encontraremos de nuevo en otra entrega de Geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.